Bueno, gracias a todos los que están y en particular a Eduardo que hizo el contacto. Agrego nada más dos cosas, no para hacer más largo el currículum, sino que son cosas que a mí me interesan del currículum, que no las pongo porque, por ejemplo, de este libro, del libro del Malón de la Paz, tengo dos ejemplares enterrados en ceremonias, en el A mí me... norte. Tengo, le hicieron un pozo, pusieron el ejemplar, uno en Desde Abrapampa, el otro en Naranjito, le dieron un guiso, le dieron grapa, lo taparon, pusieron un pilcado arriba para que la tierra le ayude al libro a contar la verdad. Eso es una alegría muy grande que tuve cuando sucedió eso, muy grande. Y otra cosa, este, de este libro, El malón que no fue, que trata de una matanza de 100 mocovíes en el año 904, logramos que con el libro, en diciembre del año pasado, en el juzgado de Santa Fe, una provincia argentina, una provincia donde ocurrió esa matanza, se estableció un juicio de lesa humanidad contra el Estado Nacional basado en el texto. Entonces yo lo que me dedico a hacer es hacer prontuarios. Prontuarios. A mí no me interesan libros que vayan al estante. Entonces, empezamos esto. Nuestros países, Uruguay, Argentina, la compañera que es de México, en fin, Bolivia, todos nuestros países hacen un culto al olvido, hacen un catecismo de la amnesia. A nosotros nos enseñaron la pedagogía de la desmemoria. Eso es lo que nosotros aprendimos. De hecho, este libro, Pedagogía de la Desmemoria, que se usó en los juicios contra el cuerpo de ejército que estuvo en Bahía Blanca en la época de la dictadura, porque toda matanza hereda matanza, genocidio hereda genocidio. Con ese libro se demostró que el modus operandi del ejército argentino durante la dictadura fue el mismo modelo que se utilizó 100 años antes en la época del general Roca en su autodenominada conquista del desierto, que en verdad no existió. Existió una construcción del desierto porque nadie conquista un desierto. El desierto está desierto. Bueno, de esta charla lo que a mí me interesaría que les quede, porque todos somos estudiantes y seguimos estudiando y aprendiendo y desaprendiendo. A mí lo que me gustaría es que dentro de 3 años, dentro de 5 años, nadie se va a acordar de mi nombre ni de mi cara, pero sí me interesaría, es como les digo a los alumnos en el primer cuatrimestre de la universidad, lo único que me interesa del cuatrimestre y que les quede claro dentro de 5 años es, si no pensás, te van a pensar. ¿Pensás o te piensan? Es así, muy simple. Y a nosotros nos viven pensando. A nosotros nos viven pensando. Entonces, eso es lo que a mí me interesa. Me interesa que quede cuando doy clase a los alumnos en el primer día del cuatrimestre, digo lo mismo. Y acá en las charlas que estoy dando, eh, planteo lo mismo. ¿Pensás o te piensan? Porque acá no importa Balco. Acá lo que importa es que uno piense, que no permitan que te piensen y nos viven pensando. Bueno, vamos al tema de que le pusimos desmemoria y genocidio, podíamos ponerle tantos otros, pero es más o menos abarcativo. En, en 1492, cuando llega esta gente acá, a América, se produce
Según una revista argentina para niños que usaron muchísimas maestras como apoyo escolar en el aula, y que incluso yo cuando era chiquito la, la padecí, se llamaba Villiquen. Acá lo muestran a Colón, que viene a jugar un partido de fútbol con los indios, hay un réfere, intercambian banderines, o sea, el réfere podría impedir cualquier problema. Fíjense en que le hicieron sobresalir del bolsillito la tarjeta amarilla, el indio sonríe, Colón también, y abajo dice encuentro de dos mundos. Encuentro de dos mundos. Acá no hubo ningún encuentro de dos mundos, acá hubo un choque, un choque. Por ejemplo, Colón, cuando llega en el segundo viaje, viene con un fraile de la Orden de los Jerónimos que se llamaba Ramón Pané. Colón le indica a Pané que escriba, que haga un diccionario de los taínos con la cosmovisión, como si fuera un antropólogo funcionalista, para saber cómo piensan, cómo hablan. Pané cumple la misión, tarda 2 años, pero cuando Pané termina de hacer el diccionario, no quedan hablantes de taíno. Yo tengo acá en mi casa el diccionario de Pané, pero no quedan hablantes. ¿Por qué? Porque no hubo esto, no hubo un encuentro de dos mundos, hubo un choque terrible, un descenso demográfico abruptísimo, abruptísimo. Se quedan sin combustible biológico. Entonces, un genocidio, el americano, va a provocar un segundo genocidio y Borges, que es un tipo tan irónico, va a decir, lo quiero leer porque es muy lindo, son 4 renglones, dice que el padre Bartolomé de las Casas, el dominico, tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas y le propuso al emperador Carlos V importar negros para que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. Se quedan sin combustible biológico. Entonces, un primer genocidio provoca un segundo genocidio que es el africano. Nosotros no podemos tratar el genocidio indígena sin tratar el genocidio africano. El río de sangre americano tiene dos orillas. De un lado están los indígenas, del otro lado están los afrodescendientes. Es una moneda de dos caras. A nosotros, por obra de la desmemoria, por el culto al olvido y porque nos parcelaron la historia, la segmentaron, entonces yo me ocupo de mi genocidio. No es así. No es así. Por lo menos es lo que yo propongo. No nos pueden segmentar lo que viene unido. Pero justamente, ¿cuál es la idea de la desmemoria, de la historia oficial, que es una obra maestra de las distintas oligarquías de nuestros pobres países? Segmentar, segmentar las luchas. Es una misma cosa.
el genocidio que ocurrió en América. Y les digo brevemente, cuando esta gente llega, hay una serie de problemas. Uno de los problemas es la humanidad de los americanos. ¿Y saben qué provoca el problema? El arca de Noé. El arca de Noé. Porque Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, que poblaron Europa, Asia y África. ¿Acaso Noé tuvo un hijo bastardo? ¿Acaso la Biblia miente? ¿De dónde salieron estos tipos que están acá? Si Noé tuvo 3 hijos y la Biblia es muy clara, de ahí ya tenemos un problema con nuestra humanidad de nuestro territorio. No se sabe si somos humanos, si tenemos alma, si somos dignos de recibir la fe. Ese es un problema. El otro problema viene de Aristóteles. Aristóteles, que es otro que ideólogo de la sociedad esclavista griega, porque a nosotros nos vinieron con el cuento de que ellos inventaron la democracia, pero ¿quién votaba en Grecia? Los que tenían propiedades. Y Aristóteles dice clarísimamente, hay gente que nació para ser amo y hay gente que nació para ser esclavo. Es un gran problema eso, un gran problema, esa filosofía aristotélica. Y Aristóteles encima dice que en la zona tórrida del planeta, la zona tórrida estaba en lo que está hoy la zona tórrida, que es la zona ecuatorial. Acuérdense, Aristóteles era un griego y debajo de él estaba el Sahara, y pasando el Sahara, él decía que la tórrida era inhabitable. Y cuando vienen acá, la tórrida es habitable. Yo tengo un libro de un sumo sacro teólogo, Joseph da Costa, que se dedica capítulos enteros a decir qué lo llevó a Aristóteles a decir que la zona tórrida es inhabitable y qué sé yo. Bueno, Joseph da Costa, un sumo sacro teólogo, era un capo. El otro problema es la desnudez. La desnudez. Que por un lado nos acerca a ese paraíso original del que fuimos expulsados, Adán y Eva, la desnudez. Pero por el otro lado está el tema de la lujuria, el pecado, lo pecaminoso de los cuerpos. Y a su vez, la desnudez también sirve como una tabula rasa en donde Occidente puede poner su impronta. Están desnudos de todo, o sea, también de ideas. Occidente puede colonizar ese imaginario. El otro problema es de la temporalidad. Así como, por ejemplo, los griegos tenían una temporalidad del presente puntual, que viven un presente puntualísimo, y la columna griega, dórica o jónica, marca ese presente puntual. Los egipcios, con su pirámide, su temporalidad es el pasado. El faraón ya está muerto, está haciendo su pirámide, él ya es pasado, es una temporalidad de pasado. Las distintas culturas tienen distintas temporalidades.
Occidente llega con una temporalidad lineal, que es la que tenemos nosotros, pasado, presente y futuro. Esta charla ya va a ser pasado. El comienzo de esta charla ya es pasado. Y la temporalidad con la que se encuentran acá es una temporalidad agraria, cíclica, una temporalidad de las semillas, de los tubérculos, de las papas, del maíz, una temporalidad cíclica, una temporalidad, en palabras de Rodolfo Kusch, no lean a Balco, lean a Rodolfo Kusch, lean América Profunda. Él ahí habla, separa el ser del estar. Nosotros como Occidente tenemos la temporalidad del ser. América tiene la temporalidad del mero estar. El mero estar. Es cuando en Perú, por ejemplo, preguntás a qué hora sale, no sé, el micro y te dicen ahorita, ahorita. Esa temporalidad del ahorita. Ahorita puede ser, puede, puede extenderse. Yo me acuerdo una vez un tren que tenía que salir a las 6, salió a las 11. Y la gente no estaba básicamente alterada, sacando a los extranjeros, que somos los del ser. Los del mero estar no. Se encuentran con esa temporalidad. Después está el tema de la escritura. Acuérdense en cuándo empieza la historia. La historia empieza con la escritura. Está el famoso libro La historia empezó en Sumer, de Samuel Kramer. La historia empezó con la escritura cuneiforme, de acuerdo a nosotros, Occidente. A nosotros, en América, aunque teníamos otros sistemas mnemotécnicos, por ejemplo, si en el futuro encontramos, no sé, encuentran un pendrive es una forma de almacenar información. Los quipus también, los códices también, y la oralitura, o sea, la literatura oral, memorística, exacta, también. Esta gente no solamente, por ejemplo, está el famoso auto de fe en Lima, que se hace de quema de quipus. Lo mismo en México, Diego de Landa, cuando hace el auto de fe de Maní. Y miren qué cosa, el auto de fe de Maní es cuando quema una cantidad de códices, incluso desentierra sacerdotes chontales y lacandones y los, los tira en la hoguera. O sea, era un muchacho drástico, este Diego de Landa. Y miren qué cosa rara, cuando yo fui a México a dar una serie de charlas varias veces, pero una de las veces en Yucatán, no lejos de donde de Landa hizo el auto de fe de Maní en su momento, a un sacerdote se le ocurre hacer, este es el diario de Yucatán, acto de fe contra los Pokémones. Hay lugar, más allá de lo loco del auto de fe contra Pokémones, pero es que interesante que sitios geográficos de geografía sagrada, vamos a decir, reiteran cosas, reiteran cosas. Este tipo llamó a sus fieles
porque no sé, los ojos de los Pokémones no sé qué tenían, que eran malévolos, no importa. Importa que se reitere más o menos en el mismo lugar, un auto de fe. La cuestión es que quemaron los quipus, quemaron los códices, quedaron 6 códices precolombinos, que todos están en Europa. Y después de quemar todo eso, dijeron que acá no había escritura. O sea, nos tiraron a la prehistoria. Nos patearon del otro lado de la línea. Y después me interesa, como último de los problemas, o sea, hay muchos más problemas, pero como un pantallazo así en virtud de la brevedad, un comentario de Hegel. Hegel plantea América como un problema filosófico que no tiene solución, y él dice, en lecciones preliminares de filosofía, dice, son 4 renglones. América ha estado separado del campo en el que hasta hoy se ha desarrollado la historia universal. Lo que hasta ahora ha sucedido en América es solo eco del viejo mundo. Y como tierra del futuro, América no es de nuestro interés, dejando así a un lado al nuevo mundo y a las fantasías que están ligadas a él, nos fijamos en el viejo mundo, es decir, el escenario verdadero de la historia universal. Hasta Hegel nos tira del... Hasta, hasta Hegel nos da una patada y nos tira del otro lado. Por eso nosotros tenemos que pensar con nuestros pensadores. Tenemos que ir a nuestros teóricos. No puede ser que todos los cassettes que vienen de Europa o de Estados Unidos nos enchufan y tienen que andar. Y si no andan, no es culpa del cassette, sino de nosotros porque somos ineptos. Si viene de allá, si viene de allá, es un super cassette. Y nosotros lo tenemos que incorporar. Bien. Esta colonización del imaginario, y va a haber una colonización física, porque concreta, digamos. Por ejemplo, las riquezas de nuestros pueblos automáticamente se transforman en un botín que Europa encuentra y se lleva. Pensemos México, pensemos Perú. Las riquezas de nuestros pueblos son saqueadas alegremente y transformadas en un botín. El territorio, al igual que las personas, se transforma en un espacio de conquista. América pierde total dominio sobre todo. El bando que, por ejemplo, condena a Tupac Amaru, a Condorcanqui, a muerte, ese bando, en un momento, porque yo siempre le doy la sentencia a los alumnos para que la analicen, porque a nosotros, ¿qué es lo que nos queda de esa sentencia? El salpicrep de sangre, que lo descuartizan, la lengua, todo. La sentencia es mucho más interesante y mucho más drástica. La sentencia, por ejemplo, prohíbe el quechua, prohíbe el idioma. Por supuesto, no, no lo lograron, no lo lograron. Pero lo interesante de la sentencia es que lo prohibió.
la supuesta vestimenta de las collas del altiplano, esas polleras, ese gorrito bombín, es parte de la sentencia. Las visten de campesinas peninsulares, es parte de la sentencia. Aplastar una cosmovisión, colonizar brutalmente un imaginario. El choque es terrible. Y con la desmemoria nos enseñaron, por ejemplo, que cuando a Cortés lo expulsan los aztecas, los náhuatl, cuando lo expulsan de Tenochtitlán, es una noche triste. Cuando los alumnos llegan a ese capítulo, el subtítulo ya te pone triste. Noche triste es el título de ese capítulo. Ya te predispone a estar triste. ¿Por qué hay que estar triste? ¿Por qué es una noche triste? La desmemoria, el culto al olvido, ese catecismo de la amnesia. Lo mismo, hay un libro argentino de historia que dice: Atahualpa murió en Cajamarca. Atahualpa no murió. El Inca Atahualpa, estamos hablando de la época de Pizarro, 1533. Atahualpa no murió. El secuestrador que pidió rescate y el secuestrado pagó el rescate, el secuestrador mató, asesinó al secuestrado. No murió. Lo asesinaron. El lenguaje es peligroso. Antonio Gramsci, que era un tipo que la tenía bastante clara, decía que si vos pensás con categorías mentales opresoras, estás condenado a repetir la opresión. Si nosotros estudiamos La Noche Triste, Atahualpa murió en Cajamarca, Conquista del Desierto, y no te pones a reflexionar que no se conquista un desierto, porque está desierto. Nos mintieron, no mintieron. Les quiero mostrar para que vean hasta qué punto se puede mentir en la cara de las personas y mostrando la mentira. Por ejemplo, en una catedral de una provincia argentina que se llama Catamarca, en esa catedral hay un vitral de una virgen. El vitral es muy lindo. Abajo hay un texto. ¿Qué es este texto? El texto, solamente el primer renglón, dice: la Virgen con su presencia evita la lucha entre aborígenes y españoles. Quédense con evita la lucha. Se refiere a la lucha de los calchaquíes en las guerras calchaquíes contra los españoles. La Virgen con su presencia evita la lucha. Ahora bien, si vos mirás el vitral donde la Virgen evita la lucha, vos ves a la Virgen que es muy linda, muy pacífica. Al lado tiene dos querubines, dos ángeles que están tirando rayos y los rayos caen del lado de los calchaquíes y no del lado de los españoles. Sin embargo, abajo dice evita la lucha. Si vos querés ocultar algo, una de las formas mejores es mostrarlo. ¿Cuánta gente va a esa catedral
¿Cuánta gente va? Ay, acá no. Quería mostrarles, eso, todo eso está en el libro Pedestales y Prontuarios. En mi libro Pedestales y Prontuarios, Arte y Discriminación. Fíjense cómo el catecismo de la desmemoria surte efecto, surte un super efecto. Después de nuestros países, todos nuestros países, Uruguay se ufana de haber exterminado a los charrúas, cosa que sabemos que no es cierto, pero hicieron un gran esfuerzo. Argentina, Bolivia, los Estados Unidos, en fin, todos los países, todos nuestros países hermanos han hecho espantosas matanzas. Ahora bien, no porque soy argentino, pero Argentina se destaca, ¿por qué se destaca? Porque de todos nuestros países, además de las matanzas, Argentina es el único de todo el contexto latinoamericano que se le ocurrió hacer un trazado mágico que salía desde Córdoba hasta Bahía Blanca, 730 kilómetros, para separar humanos de subhumanos, conocida como la Zanja de Alsina. Si a alguno de ustedes les interesa el tema, hay una película que es del Instituto Nacional de Cinematografía, que ya la liberó, es gratis, se puede ver gratis en YouTube, que es La Muralla Criolla, en donde estamos mostrando eso, es de Sebastián Díaz, la película, donde estamos mostrando esa separación alocada, loca, es casi un mandala. Yo como psicólogo no puedo verla de otra manera. Es como un mandala que se traza en la tierra, mágico, para separar unos de otros. ¿Y eso de dónde viene? Viene de Sarmiento, un político argentino que escribió un libro que se llama Civilización y Barbarie. La zanja lleva la concretud de esa idea loca. Civilizados acá de este lado, barbarie de este lado. Es la obra pública más importante del siglo XIX en Argentina antes de los ferrocarriles. Argentina gastó un dineral fantástico. Incluso contrata a un ingeniero militar francés para hacer un pozo. Porque siempre, imagino que ustedes lo han de saber, que siempre un francés va a hacer un pozo más, con más onda que un argentino, por ejemplo. Bueno, esa, esa separación, esa separación loca venía también de los estatutos de sangre, que España en todo nuestro continente estaba muy preocupada de algo que sucedía acá y no sucedía, por ejemplo, en Estados Unidos, con esas colonias de los protestantes, de las famosas 13 colonias, donde ellos no se mezclaban. En cambio acá, el emperador está preocupado, Carlos III está preocupado por la impureza racial y hacen los estatutos de sangre
que, como sabemos, eran españoles, criollos, mestizos, mulatos, negros e indios. Pero ¿qué pasa? Estos se cruzaban entre sí. Por ejemplo, se cruzaban entre sí, entonces se necesitaban categorías más específicas. Por eso se va a hablar de cuarterón, el que tiene un cuarto de sangre negra o blanca, o chabón, que tiene un octavo. Por ejemplo, les quiero leer una parte que parece un trabalengua. De ese modo, la unión de un blanco con una mulata daba un tercerón. El cuarterón era una cruza de blanco con tercerón. La mezcla de blanco con cuarterón engendraba un quinterón. Un sambo nacía de la relación entre un negro y una indígena. El español con mulato daba albino. Español con albino producía un tornatras. Un, un tornatras con indio daba zamayo. El indio con zamayo daba cambujo. El cambujo con un mulato originaba un albarzado. Obviamente todo esto era más fácil verlo así en papel que mirando a los sujetos, porque todo esto lo tengo en Esclavitud y Afrodescendientes, la otra cara del genocidio americano. Entonces, nuestros países, volviendo a lo que dijimos al principio, con el tema de la humanidad de los americanos, que Noé había tenido esos 3 hijos, entonces era fácil tratarlos como subhumanos en todos nuestros países. Y Argentina también se va a destacar porque varios de nuestros científicos y políticos van a ser coleccionistas de cráneos. Por ejemplo, Estanislao Ceballos, que es el que está ahí sentadito, él es nuestro gran coleccionista de cráneos. Él tiene incluso a un muy famoso cacique que se llamaba Calfucurá, lo tiene completo a él. En general solo tienen cráneos, pero cuando hay un cacique de valía que vale la pena, lo tienen completo. Él tiene 300 cráneos propios. Él va a ser el ideólogo de Julio Roca, el que se va a conquistar el desierto. Él es el que dice: la barbarie está maldita y no quedarán en la pampa ni los vestigios de sus huesos. Construyen el desierto, lo vacían de seres humanos y también de restos esqueletarios. Por eso el Museo de la Plata tiene tantos restos esqueletarios que realmente aportan muy poco a la ciencia, porque tienen cráneos como los nuestros, no son neandertales ni australopitecinos, son sapiens sapiens, tienen cientos. Este Estanislao, que fíjense en que esta es una foto de exposición fija. Incluso hay un soldado que le está dando un mate, él está sentado, señala algo en el mapa y acomodó los 3 cráneos para el lente de la cámara. No es una foto casual, esto es exposición fija, cámara de trípode.
Estanislao Ceballos pensó la foto, la pensó, no son como nuestra foto, pic, pic, la pensó. Está orgulloso de salir con los cráneos. De hecho, él lo escribe, él tiene varios libros, por ejemplo, en Viaje al País de los Araucanos, lo cuenta, tiene el mérito, como piensan que están en la cúspide de la historia y nada va a cambiar, cuenta todo, cuenta todo, deja las huellas, deja las huellas. Por eso, en particular, en todos mis libros atrás hay facsimiles en donde muestro cosas que, eh, que son difíciles de creer si no las ves. Por ejemplo, les quiero mostrar este general que va a Patagonia para vaciar de restos humanos y de personas, arrea a los puertos de embarque mapuches y rancuches y los llevan a Buenos Aires, los bajan en la boca y los empiezan a dar. Dan miles y miles de personas, especialmente niños. Pero hay un remanente, porque de pronto hay barcos que traen en la bodega remesas de chusma. La chusma era esa gente capturada, esos indígenas, y los reparten. Pero de pronto bajaban 600 de un solo saque y no lograban colocar a todos. Entonces, con ese sobrante los reembarcaban y los llevaban a una isla que está en el Río de la Plata, muy cerca de Uruguay, que se llama Martín García. Nosotros hicimos algún programa para el canal Encuentro que se llamó Auschwitz en medio del río, porque en la isla, ahí sí ya pueden morir. ¿Por qué los traen a Buenos Aires? Porque ese general quería ser presidente y le quería mostrar poder a la ciudad de Buenos Aires. Y mostró poder. De hecho, fue presidente 2 veces. Y ese resto que mandan a la isla, ahí ya pueden morir. ¿Cómo mueren? De viruela. Les voy a mostrar un aviso, tengo un montón de estos avisos, y de paso les digo, este aviso que van a ver, lo saqué del archivo que en su momento me abrió Jorge Bergoglio. Dice, boletín eclesiástico, la frase dice, nombres de los indios bautizados en Martín García en enero de 1879 y todavía vivos el 1 de abril. Esto está en Pedagogía de la Desmemoria. El archivo es de Bergoglio, un archivo incontrovertible. Dice, bautizados en enero y todavía vivos el 1 de abril. ¿Se animan a publicar esto? Ahora bien, ¿por qué es una noticia? Porque si estos individuos que viven en Martín García como prisioneros viven 3 meses, es una noticia y se publica. Jorge Rafael Vilela no publicó, Stroessner no publicó, Pinochet no publicó listado. Nosotros en esa época publicamos. Lo publicamos. No tenían miedo de la historia.
Es fantástico. Ven que las pruebas están, hay muchísimas pruebas. Por eso les dije al principio que yo me dedicaba a hacer prontuarios. Por eso uno de los libros se llama Pedestales y Prontuarios. Entonces, les quiero mostrar, a mí, como también me habían invitado a México a hacer varias veces, a Guadalajara, en fin, al DF, y también a Mérida. En Mérida, frente a la plaza central, hay una casona muy linda, que es de 1565, que es de Don Montejo el Viejo, un conquistador. Yo ahí había ido a dar una charla sobre identidad y política, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que cuando salgo al mediodía a caminar, antes de la charla de la tarde de vuelta, camino por ahí por esa plaza, como si fuera la Plaza de Mayo, bien céntrica, veo esta casa y les voy a mostrar un detalle de la casa. Ahí lo vemos a Don Montejo, con su alabarda, su coraza, pero miren dónde está parado Don Montejo. Sobre dos cabezas cortadas de yucatecos que gritan encima. Yo les dije a mis colegas mexicanos, muchachos, miren lo que tienen acá. Porque si en vez de ser Don Montejo fuera un Reichsführer SS y estuviera parado sobre dos cabezas cortadas de judíos que gritan, ¿podría estar la casa? No. Pero son indios. Y yo les digo una cosa, nada es más peligroso que una estatua en su aparente inmovilidad. Porque la estatua no cesa de decir, derrama sentido, nos domestica, nos amaestría. La estatuaria es peligrosa, la señalética urbana es peligrosa. Miren, por ejemplo, a ver dónde la tengo. Ahí, veamos esta. Miren esta estatua. Dialéctica del amo y del esclavo. Está en una provincia argentina que se llama La Pampa, en Santa Rosa, en su capital. Frente a la legislatura que está frente a la terminal de micros. Todos la ven. Ahí está el sacerdote, el nene blanco. Fíjense en que el nene blanco está vestido, tiene un libro y abajo al lado del pie una pelota. Es un nene completo, lee y juega. El indio está en taparrabos arrodillado. Dialéctica del amo y del esclavo. Miren esta. Esta es muy, a mi juicio, es la peor que vi en América. La tenemos en la provincia argentina de Santiago del Estero. Primero les muestro el conjunto. Hay un indio, hay un extirpador de idolatrías y bestialidades que tiene su cruz de exorcizador en alto. En la otra mano tiene un violín, música para calmar a las fieras.
y a sus pies hay un indio que le está besando las sandalias, y el indio está parado en puntas de pie. Del otro lado está la mujer del indio amamantando. El indio es monógamo y la estatuaria es modélica. Así, esa es la tarea de la mujer, amamantar. Del otro lado, el indio, su otra mano, ven que con esa mano él se agarra, su otra mano tiene un hacha bajada, o sea, él ya no combate. Él ya no combate. Vamos a ver un detalle. Ven, ahí le está besando las sandalias al padre y él está en puntas de pie. Yo conozco esta estatua hace más o menos más de 20 años. La primera vez que fui a dar un seminario allá, a Santiago del Estero. Y a mí me espantó tanto que al otro día de conocer la estatua, yo fui a esta iglesia. Entré y al primer padre que encontré, le dije: padre, ¿cómo pueden tener esto? ¿Cómo pueden tener esto? Y el padre, muy astuto, me demostró por qué la iglesia tiene 2000 años y yo soy un insecto. El padre me dijo: no, 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 no está besando a las sandalias del sacerdote, está besando a la Pachamama, está besando a la Madre Tierra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La verdad, el cura bastante piola, salió del paso. Yo le dije: padre, la Pachamama está muy alta, porque el indio también está parado en la Pachamama. Pero, o sea, no hubo caso. Yo les digo, si Hegel, en vez de escribir el libraco que se mandó, La dialéctica del amo y del esclavo, ve esta estatua, pone la foto y se va a tomar cerveza a Múnich y se deja de joder. Porque con esta foto, esto es dialéctica del amo y del esclavo y no es necesario 500 páginas. No es necesario llenar el aire de palabras. Basta esta imagen. La estatuaria es peligrosa. La estatuaria no cesa de decir. Entonces, quiero hablar un momento de los negros, de los afros, que me parece que me estoy excediendo en mi tiempo. Voy a terminar brevemente con esto. De todo el santoral católico, los santos tienen atributos. Atributos que tienen que ver con lo que el santo hizo en vida. A San Francisco de Asís lo dibujan con los lobos, porque él hablaba a los lobos. O con el martirio que tuvo el santo, por eso a Santa Lucía la muestran con un platito, que en el platito tiene sus ojos, porque en el martirio le arrancaron los ojos, y ahí es un misterio para mí, que soy ateo, no entiendo cómo esta santa, al no tener ojos, es patrona de la vista, pero bueno, son misterios teológicos que a mí me exceden. Bien. Hay un solo santo negro, que es este. Ahí ya pueden sospechar cuál es el atributo que le toca al negro, que se los voy a mostrar. Una escoba. Al negro le tocó la escoba. Hay un periodista, porque a este lo tengo en Pedestales y Prontuarios, este capítulo,
un periodista que me criticó y me dijo, ay, Valco, usted siempre mirando todo, mirando todo. Ahora, ¿yo le puse la escoba al Santo Negro? Ellos le pusieron la escoba. Yo simplemente lo explicito, lo percibo. ¿Vieron como en Centroamérica dicen, mira, mira y tú verás? Bueno, hay que mirar y ver. Algunos solo miran y no ven. Porque nos están pensando. Porque no pensamos, nos piensan. Entonces, ahora que son 19:35, doy paso a las preguntas de los compañeros que ojalá que pueda responder. Muchísimas gracias, Marcelo. Impecable, demoledora tu exposición. Me quedo con todas las imágenes y sin palabras. Eduardo Espino. A mí me pasa lo mismo, fue una síntesis fenomenal, digamos, tremenda, que nos deja a todos paralizados con esa exposición. Porque además está permeada de conceptos y razonamientos y modos de ver de un ojo que se ha dedicado a escudriñar y seguirle la pista, como dice el periodista, ve demasiado. Eso es terrible, que el periodista diga ve demasiado, lo está excluyendo a él como un periodista interesante o responsable. Hay gente con la mano...